Queridos estudiantes, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos listos para comenzar nuestra clase número 19. En esta oportunidad, ¿verdad? El título de nuestra clase o el tema que vamos a tratar es cómo conocer la voluntad de Dios. Un tema que es muy importante que nosotros lo tengamos asumido y también, ¿verdad? Como decimos en cada clase, también lo podamos enseñar. Así que tenemos que prestar mucha atención para aplicarlo en nuestra vida y luego también, ¿verdad?, poder ser un instrumento en las manos del Señor para enseñar a otros acerca de cuál es la voluntad de Dios y cómo conocer la voluntad de Dios. Tomemos unos minutos para orar juntos y pedir la bendición del Señor. Cierra sus ojos conmigo y enfoque, ¿verdad?, toda su fuerza, su mente, su corazón para orar y buscar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro en este momento, Señor, para que tu Espíritu Santo nos asista. Señor Dios mío, tú nos has dado todas las cosas, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Y nos estás revelando a través de este seminario, Señor, cuál es tu preciosa voluntad, cómo debemos, Señor, conocer, Padre Santo, Dios mío, tu voluntad. Danos, Padre Santo, la sabiduría para poder, Señor, expresar, Señor, Dios mío, este conocimiento que es tan importante, Señor, Dios mío, para cada uno de tus hijos. Bendice a cada uno de los estudiantes que están escuchando, Señor, en este tiempo, Señor, este seminario. Pido bendición, Señor, sobre ellos, sobre, Señor, su familia, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su ministerio, sobre todas las cosas, Señor, que puedan aplicar, Padre Santo, Dios mío, lo que vamos a enseñar en este día y también puedan enseñarlo a otros, Señor, Dios mío, a través de su testimonio. En el nombre de Jesús, dejamos todas las cosas en tus manos, agradecidos, Padre, por tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué interesante tema, ¿verdad? Conocer la voluntad del Señor. Mire esa figura, ¿verdad? Esa imagen, mírala por un momento, ¿verdad? A veces nos encontramos como está esta chica, ¿verdad?, frente a dos caminos distintos. Usted sabe que esto es una realidad en nuestra vida. A veces nos podemos encontrar frente a, ¿verdad?, dos caminos que implican que tomemos una decisión y debemos, ¿verdad?, conocer qué es lo mejor. Mire, y tenemos que decir que conocer a Dios es una gran bendición. Pero verlo obrar en cada una de nuestras áreas de la vida depende muchas veces, ¿verdad?, de las decisiones que tomemos. Entonces nosotros, ¿verdad?, la decisión no solamente implica, ¿verdad?, una realidad con nosotros, ¿verdad?, como esta chica que está frente a dos caminos, ¿verdad?, puede implicar algo con nosotros, pero también implica algo con Dios. Porque tomar una mala decisión, ¿verdad?, nos puede alejar de Dios. Tomar una mala decisión nos puede perjudicar, ¿verdad?, y también puede perjudicar a otros. Entonces es muy importante, ¿verdad?, y es una gran bendición conocer a Dios, pero verlo obrar, ¿verdad?, en cada una de nuestra vida, ¿verdad?, todas las áreas de nuestra vida depende muchas veces de las decisiones que tomamos. O sea, hay un elemento, ¿verdad?, que es muy humano, que es muy nuestro, que cuando nosotros tomamos decisiones, ¿verdad?, esas decisiones, ¿verdad?, sean conforme a la voluntad del Señor y que permita, ¿verdad?, de alguna manera que Dios esté obrando en nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros nos entrenemos, ¿verdad?, de esta manera en cada vez que tengamos que tomar decisiones, saber, ¿verdad?, entonces cuál es la voluntad de Dios para que Dios siga obrando en nuestra vida, ¿verdad?, y que no se frustre lo que Dios está haciendo con nosotros o en la vida de otras personas por a veces tomar, ¿verdad?, malas decisiones. Ahí vemos, ¿verdad?, otra imagen también muy sugerente, ¿verdad?, de un hombre, ¿verdad?, que se está acercando a Dios. Y podemos interpretar que tal vez está buscando la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad frente a esto? Eso es importante, ¿verdad? Lo vemos inclinado, lo vemos en una posición de sumisión. Entiende que la voluntad de Dios debe primar sobre su vida y por supuesto que Dios, ¿verdad?, está dando dirección, ¿verdad?, a este hombre que le está buscando, ¿verdad?, en su casa, que le está buscando, que se está acercando, ¿verdad?, al Señor para conocer su voluntad. Pero esta sí es la vida del hombre.
constantes decisiones, constantes, ¿verdad? Enfrentamientos a situaciones que demandan de nosotros una decisión, y es muy importante que nosotros podamos estar cerca, ¿verdad?, del Señor para consultarlo, ¿verdad?, para que tomemos entonces las mejores decisiones y esto no rompa ninguna de las cosas que Dios está haciendo con nosotros o los propósitos que Dios tiene, ¿verdad?, con nuestra vida. Tenemos, ¿verdad?, la gran ventaja de contar con la dirección de Dios. Eso es una gran ventaja en nuestra vida. Hay personas que toman las decisiones de acuerdo a su experiencia, a lo que entienden, a lo que quieren, a lo que le han enseñado, ¿verdad? O tal vez, ¿verdad?, a las circunstancias, a lo que más le conviene en su propia idea. Pero nosotros tenemos la gran ventaja, corremos con ventaja frente a otros, de contar con la dirección del Todopoderoso a la hora de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Quien está con nosotros, ¿verdad?, mostrándonos todo el tiempo, el Señor es quien está con nosotros todo el tiempo, ¿verdad?, mostrándonos el camino por el que debemos andar. Qué interesante, ¿verdad? Otra vez vamos a la imagen, ¿verdad?, de esta chica frente a los dos caminos. Bueno, ¿y qué camino tomar? ¿Qué podemos hacer? Entonces ese momento, ¿verdad?, es clave. Cuando uno ya en su voluntad decide: voy a hacer esto, voy a tomar este camino, voy a tomar este otro camino. Pero como decíamos recién, tenemos la ventaja de que podemos consultar a Dios frente, ¿verdad?, cuál es el camino correcto que debemos tomar. Y también podemos decir, ¿verdad?, que Él está con nosotros, ¿verdad?, mostrándonos el camino por el que debemos andar. Si usted en ese momento, ¿verdad?, como está esta chica, hace lo que dice la segunda imagen, empieza a buscar a Dios, Dios hablará a su vida y dirá: este es el camino que tienes que tomar. Este es el lugar por donde tú debes ir, ¿no? Es muy importante, ¿verdad?, que los siervos de Dios tengan el oído abierto a escuchar a Dios, que puedan ver, ¿verdad?, de parte de Dios cuál es el camino que deben tomar, ¿verdad?, que puedan entender, ¿verdad?, cuál es la voluntad del Señor, porque esto, ¿verdad?, va a traer bendición sobre nuestra vida. Mire, Dios nunca se equivoca. Esto es bien interesante, ¿verdad?, poder entenderlo, comprenderlo. Dios nunca se equivoca. Mire, Dios nunca se equivoca y Él sabe lo que es lo mejor, ¿verdad?, para nosotros, qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Él sabe mejor que nadie, ¿verdad?, qué es lo que nos conviene, lo que te conviene a ti, lo que te va a hacer bien, y está dispuesto a darnos lo mejor. Y esto tenemos que, ¿verdad?, habla de confianza en Dios. Podemos recordar el Edén, ¿verdad?, la triste experiencia de un hombre, ¿verdad?, llamado Adán, el primer hombre de la creación, que no confió en Dios, ¿verdad?, y que puso de alguna manera, ¿verdad?, en duda que Dios tuviera la capacidad, ¿verdad?, de no equivocarse en las cosas que estaba haciendo, y que Dios no estaba dispuesto a darle lo mejor. Así que él decidió romper la ley de Dios porque no tuvo confianza en Dios. Ahí Satanás obró sobre la decisión, ¿verdad?, de Adán de hacer lo que Dios no quería que hiciera. Y él tomó un paso, ¿verdad?, equivocado, y trajo ruinas sobre su vida. Una mala decisión, ¿verdad? Pero fue cuestionado Dios, y él aceptó ese cuestionamiento que Satanás dijo, ¿verdad?, de que Dios no quería darle lo mejor. Parece que había algo mejor para ellos, ¿verdad?, que lo que Dios le podía proporcionar. Y este es un ataque que siempre el diablo trae, ¿verdad?, en los momentos en que tenemos que tomar decisiones. Adán lamentablemente, ¿verdad?, no creyó que Dios estaba dispuesto a darle lo mejor, sino que Dios estaba escondiendo algo, y entonces se alejó de Dios y tomó su propia decisión, y todos sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió. Dios nunca se equivoca. Por eso Dios le decía: no toques ese árbol, ¿verdad?, porque sabemos que iba a traer ruinas sobre Adán. Lamentablemente fue una mala decisión que trajo ruinas sobre su vida, sobre la vida de su esposa Eva, ¿verdad? Entró el pecado en el mundo, sobre su familia, ¿verdad? Terminó teniendo un hijo asesino que mató a su hermano. Qué horrible familia terminó siendo cuando era una familia, un matrimonio bendecido que tenía todo lo mejor para salir adelante, pero una mala decisión que no tuvo en cuenta a Dios hizo que se rompiera la relación con Dios y dejó entrar, ¿verdad?, una maldición, dejó entrar el pecado y trajo tanta destrucción sobre esa familia. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que confiemos en Dios y que entendamos que Dios está dispuesto, ¿verdad?, a bendecirnos, y que Dios nunca se equivoca.
Ahí mire, ¿verdad? Ese niño tirándose en los brazos de su padre. Esta es la confianza que Dios quiere que tengamos nosotros en Él. Que Dios no se equivoca, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Usted puede arrojarse en los brazos de Dios, en esa voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, en lo que Dios le está diciendo. Usted puede ponerse en las manos de nuestro Señor. Así tenemos que caminar en este mundo. Hay decisiones, ¿verdad?, que a veces Dios nos dice, tenés que ir para este lado, o no tenés que hacer esto, o tenés que hacer aquello. Tenemos que obedecer porque eso trae bendición sobre nuestra vida. Hay cosas que la vamos a ver ahora, hay cosas que la vamos viendo después, ¿no? Cómo vamos ganando autoridad, cómo vamos ganando firmeza, ¿verdad?, en nuestra familia, en nuestro ministerio, cuando hacemos la voluntad del Señor. Pero la palabra clave, ¿verdad?, es confiar en Dios, ¿verdad?, y siendo conscientes de que Dios quiere darnos lo mejor. No tiene que haber duda, ¿verdad?, en nuestro corazón. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué preciosa palabra. Fíate Jehová de todo tu corazón. Otra vez decimos, como ese niño, ¿verdad?, se está tirando en los brazos de su padre, sabe que su padre, ¿verdad?, lo va a sostener, sabe que su padre, ¿verdad?, lo va a recibir, ¿verdad?, cuando venga a él. No tiene duda este niño en tirarse en los brazos de su padre, porque sabe que su padre le ama, sabe que su padre lo va a cuidar, sabe que su padre, ¿verdad?, lo va a ayudar. Por eso la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que fiarnos en Dios de todo nuestro corazón y no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? La prudencia nuestra es el resultado, le vuelvo a decir, de nuestra experiencia personal, de lo que hemos vivido, de lo que podemos ver con nuestros ojos, de lo que hacen los demás. Pero hermanos, esa prudencia no es buena. No debemos apoyarnos en ella, sino tenemos que confiar en Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Cada vez que tengamos que tomar decisiones, sean pequeñas o grandes, siempre que Dios esté en medio. Cada vez que nos enfrentemos, ¿verdad?, a 2 caminos o 3 caminos, que Dios pueda estar en medio y que nos diga cuál es el camino que tenemos que tomar. ¿Y sabe qué? Él dice que va a enderezar nuestras veredas. Qué interesante, ¿verdad? Él va enderezando las cosas, Él va llevando como en el camino correcto, ¿verdad?, para poder llegar al lugar que deseamos. Miren, estos días yo estaba mirando un documental, me quedé mirándolo un ratito, ¿verdad?, acerca de un matrimonio de personas mayores. Ellos decidieron rentar un auto, ¿verdad?, y a través del GPS ellos querían, ¿verdad?, recorrer un camino que era montañoso, medio árido, pero ellos querían encontrar, ¿verdad?, un lugar X que se habían propuesto. Ellos salieron en ese auto y el GPS, ¿verdad?, les iba diciendo que ellos tenían que tomar el camino, ¿verdad? Y ellos veían que el camino, nadie transitaba por ese camino, era un camino muy árido, ¿verdad?, como medio desierto. Se iban metiendo en ese camino, de repente encontraron, ¿verdad?, un cartel que decía que no podían seguir por ese lugar, que tenían que tomar hacia otro lugar. Y ellos dijeron, ¿qué hacemos ahora? Lo mejor es que nos volvamos, ¿verdad? Pero ellos dijeron, no, vamos a seguir. Y el GPS de repente lo van a tocar y le dan un lugar alternativo. Pero ese lugar alternativo, ¿verdad?, que les dio el GPS, era un camino, ¿verdad?, espantoso. Ellos empezaron a andar, pero vieron que cada vez era peor. ¿Y saben qué? En el camino se les rompe el auto. En medio, ¿verdad?, un lugar caluroso, desértico. Ellos tratan de buscar con los celulares señal, no tenían forma de cómo salir, se les rompió el auto. Y quedaron en medio, ¿verdad?, de casi un desierto. Y fue tan dramático, ¿verdad?, el asunto, que pasaron 1, 2, 3 días y lo único que podían hacer era estar adentro del auto, resguardado del calor. Unas personas mayores, mismo, ¿verdad?, la señora tomó un libro que tenía allí, un cuaderno, y empezó a escribir, ¿verdad?, lo que les había pasado por si les tocaba morir. Escogieron un camino equivocado, porque el GPS les dijo que era por ahí, pero no les decía cómo era el camino. Y dice que, bueno, ellos tuvieron, ¿verdad?, la posibilidad de contar esta experiencia,
porque después, ¿verdad?, se alejaron del lugar, empezaron a caminar porque sabían que si se quedaban ahí iban a morir. Estuvieron como 4 días, tenían 4 latas de agua, estaban deshidratados y de repente, ¿verdad?, apareció una moto allí que gracias a Dios lo salvó, que estaba un hombre que estaba haciendo, ¿verdad?, en su motocross, ¿verdad?, por ahí en esos caminos áridos, y venía con 2 compañeros más y fueron los que los pudieron rescatar. Pero fíjense qué terrible tomar un camino equivocado, tomar un camino, ¿verdad?, que no conviene, que es escabroso. Entonces nosotros tenemos que consultar a Dios. Siempre tenemos que consultar a Dios porque puede correr peligro en nuestra vida como corrió el peligro, ¿verdad?, estas personas. Puede, ¿verdad?, correr peligro nuestra salud, puede correr peligro nuestra familia. Entonces es muy importante que las decisiones que tomemos las tomemos en Dios. Hay personas, ¿verdad?, que no toman decisiones en Dios y después sufren las consecuencias. Por eso tenemos que fiarnos del Señor y tomar las decisiones en Dios. Y el versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, no seas sabio, no, yo sé cómo hacer las cosas. No haga eso, no sea sabio en su propia opinión. Adán quiso ser sabio en su propia opinión, ¿verdad? Y se equivocó, ¿verdad? Dice: teme a Jehová y apártate del mal. No queremos, ¿verdad?, que nada que esté malo, que sea malo delante del Señor, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, elijamos ese camino porque nos va a traer mucho daño. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que este versículo se encarne en nuestra vida, que esta palabra se encarne en nuestra vida, porque sabe que el camino de la vida es largo, ¿verdad? No es de un día, no es de una semana, no es, ¿verdad?, de un año, son de muchos años. Yo tengo muchos años en el Evangelio, ¿verdad? Y cada vez que Dios me ha, que yo he aceptado, ¿verdad?, la voluntad de sobre mi vida, me ha ido bien. Pero las veces, ¿verdad?, que he creído hacer mi propia voluntad, no me ha ido bien, ¿verdad? Entonces siempre es importante, ¿verdad?, confiar en Dios, porque el camino es largo, ¿verdad? A veces son pequeñas desviaciones que uno puede enderezar, pero a veces hay decisiones muy importantes, ¿verdad?, que nos pueden hacer desviar totalmente el camino y nos pueden, ¿verdad?, dañar nuestra vida, ¿verdad? Entonces a veces volvemos a Dios, sí, pero las consecuencias, ¿verdad?, son terribles de habernos alejado del camino, como esta pareja que yo le contaba, ¿verdad? Estaban deshidratados, enfermos y bueno, pensaban que iban a morir. Qué bueno que aparecieron unos salvadores en el camino, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque a veces hay consecuencias de todas las cosas, ¿verdad?, que podemos hacer o decidir. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Las decisiones equivocadas que todos, sin excepción, hemos tomado son producto de hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios ni escuchar su consejo. Y a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, no queremos escuchar el consejo de Dios. No, está bien, yo lo voy a hacer así, me parece que esto es así. Y a veces, hermanos, nos equivocamos porque lo que estamos haciendo está fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estamos tomando riesgos. Entonces es muy importante orar a Dios, ¿verdad?, en las decisiones que tenemos que tomar para conocer la voluntad de Dios. Mire, las decisiones a veces mal tomadas, equivocadas, ¿verdad?, traen muchos problemas sobre nosotros, ¿no? Traen muchas veces problemas serios, pero no es Dios, porque después, ¿verdad?, cuando nos equivocamos nosotros empezamos a echarle la culpa a otros, echamos la culpa a nuestra esposa, a nuestros hijos, al pastor, al país, al presidente, a la iglesia, ¿verdad?, a tantas cosas. Pero, hermanos, a veces nada de esto tiene que ver, sino que han sido malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida y nos han acarreado consecuencias, ¿verdad?, sobre nosotros. Esto sucede, ¿verdad?, porque creemos que el Señor no se interesa en cosas pequeñas. A veces tomamos decisiones, bueno, esto no importa, no es decisivo, ¿verdad? Y creemos que la Biblia no tiene la respuesta a nuestras necesidades, o simplemente no nos hemos puesto a pensar qué opina Dios de nuestras decisiones. O sea, como que no nos interesa. A veces venimos, ¿verdad?, del mundo, donde nosotros tomábamos las decisiones y todo lo que nos parecía lo hacíamos, pero ahora estamos en el camino del Señor. Entonces es importante, ¿verdad?, que la acción de Dios como Señor de nuestra vida, ¿verdad?, sea real y podamos ver el obrar de Dios. Cada vez que nosotros tomemos una decisión en Dios, seguramente, ¿verdad?, veremos el obrar de Dios en nuestra vida. Y diremos, ¿verdad?, capaz que después de 2, 3 años, 4 años, gracias, Señor, porque tomé la decisión correcta. Pero imagínense, ¿verdad?, hay consecuencias que a veces no se ven en el momento, pero se ven los años posteriores, ¿no?
Hemos visto, ¿verdad?, hermanos o hermanas que a veces han tomado decisiones sentimentales equivocadas, no era lo que Dios quería para su vida, pero ahí se meten, ¿verdad?, se cierran, no hay nadie que les pueda hablar, el Señor no puede entrar y toman sus propias decisiones, ¿verdad?, conforme a sus propios criterios, y bueno, y decían, bueno, y terminan después de 3 o 4 años arruinados, a veces hay un hijo de por medio, ¿verdad?, terminan separados, y esto es realmente triste, ¿verdad?, cuando nosotros tomamos decisiones sin tener la voluntad de Dios presente. Y esto, ¿verdad?, es muy preocupante porque a veces hay cosas que se arruinan, cosas que Dios estaba haciendo que a veces se arruinan en el camino. Y qué triste es eso, ¿verdad? Cuando todo el camino, ¿verdad?, o los años podían haber sido de bendición, terminan a veces siendo, ¿verdad?, destructivos, desgastantes, ¿verdad?, el tiempo perdido por no haber hecho la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, ¿verdad?, tenemos que creer que la palabra del Señor tiene la respuesta a las necesidades, ¿verdad? Y que el Señor, ¿verdad?, entonces debemos pensar positivamente y entender que Dios, ¿verdad?, pensar qué Dios opina de nuestras decisiones. Si voy a hacer esto, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Usted lo puede buscar en oración, usted lo puede buscar a través de la palabra, usted lo puede buscar en el consejo de alguien, ¿verdad?, que está crecido en el Señor. Usted lo puede buscar de muchas maneras, Dios habla de muchas maneras, pero es importante que usted tenga seguridad en el corazón que es Dios el que le está guiando. Mire, un error que se comete muchas veces en la voluntad de Dios es tomar la casualidad como la voluntad de Dios. Algunos dicen, mira, justo pasaba por acá, y como justo pasaba por acá, y esta persona me dijo que me iba a conseguir un trabajo, y voy a dejar mi trabajo porque no puede ser que justo yo estaba pensando. Entonces, Dios no es un Dios, ¿verdad?, que trabaje en las casualidades. La voluntad de Dios tiene que ser clara. No es casualidad, ¿verdad?, que una casualidad, otra casualidad, no, tiene que ser clara. No son las casualidades la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Y a veces el tomar, ¿verdad?, matemáticamente algunas cosas para entender que la voluntad de Dios no es conveniente. Es mejor orar y buscar, ¿verdad?, si es la voluntad del Señor, ¿verdad? No es que justo pasó esto y justo pasó aquello, entonces debe ser la voluntad de Dios. No. Consultemos la voluntad de Dios. Hay varias vías para conocer la voluntad del Señor, su palabra, ¿verdad?, la oración, el consultar a hermanos experientes en la fe que nos pueden ayudar. Usted sabe que en la multitud de consejeros, ¿verdad?, está el consejo válido, la sabiduría. Entonces usted puede preguntar a hermanos que realmente usted sabe que están en la fe, que son serios, son hombres de oración. Usted le puede preguntar su opinión, pregúntele a 2 o 3 o 4, y esas opiniones, ¿verdad?, usted le puede hacer entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Esto es bien interesante, ¿verdad?, que nosotros lo practiquemos y que también, ¿verdad?, podamos enseñárselo a otros. Usted puede ser alguien, ¿verdad?, que también pueda guiar a otros a conocer la voluntad del Señor. Que alguien diga, hoy voy a hacer esto, y te diga, no, mira, sabes que Dios no está de acuerdo con eso. Eso tenés que cambiarlo porque eso no está dentro de la voluntad, porque no te va a ir bien. Dios no te va a apoyar en eso, Dios no va a poner su mano sobre eso, ¿verdad? Y eso lo único que te va a traer son dolores de cabeza, tristeza, ¿verdad?, y dolor. Porque ustedes saben que la bendición de Dios es la única que no añade tristeza con ella. Solo la bendición del Señor. Así que es importante, ¿verdad?, buscar a Dios. Beneficios, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de hacer la voluntad de Dios? Si queremos actuar con sabiduría y tener un buen futuro, dejemos de actuar a la ligera. Si estábamos acostumbrados a actuar, bueno, lo que viene, bueno, sí, pintó esto, como dicen algunos, no usan la palabra, pintó y fui, pintó y lo hice, pintó y... Entonces no es eso, ¿verdad? Porque no podemos actuar a la ligera, porque es así que tomamos decisiones, ¿verdad?, de las cuales después nos arrepentimos. Uy, tanto, ¿verdad?, se arrepiente, ¿verdad? Yo veo en la Biblia los ay del Señor, ay, ¿verdad?, porque si hubieras hecho esto, muchachos, si hubieras hecho esto otro, ¿verdad?, si no hubieras actuado de esta manera, los ay del Señor, ¿verdad?, los lamentos de Dios, porque no hicieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios se lamentó sobre Jerusalén porque no lo recibió, ¿verdad? Una mala decisión que tomaron, ¿verdad?, los pobladores de Jerusalén, no recibir a su rey, a su Señor, no darle gloria, ¿verdad?, no reconociendo. Y decía, ¿verdad?, el Señor, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, ¿verdad?, reunirte como la gallina reúne sus polluelos, ¿verdad?, y tú no quisiste? Siempre, ¿verdad?, una decisión de rechazo a la voluntad de Dios.
Dice, y aquí la casa te deja desierta. Hay una consecuencia de eso. Me rechazaste, bueno, te dejo, ¿verdad? No querés mi voluntad, no me querés, bueno, yo te dejo, ¿verdad? Y eso trajo sobre Jerusalén la tristeza. O sea, que Jerusalén fue destruido, el templo también. Porque a veces, ¿verdad?, el hombre es así, es terco, es duro, no quiere, ¿verdad?, someterse a la voluntad del Señor, y a veces, ¿verdad?, nos trae este tipo, ¿verdad?, de consecuencias, decisiones a la ligera, ¿verdad? Le era conveniente matar, ¿verdad?, a un inocente como era Jesús, ¿verdad?, por quedar bien entre todos ellos, ¿verdad?, y seguir con ese status quo que tenían de opresión, ¿verdad?, y de maldad. Qué interesante, ¿verdad?, conocer la voluntad del Señor, porque no podemos equivocar, podemos equivocarnos. ¿Cuánto arrepentimiento te habrán tenido los hombres de aquella época que vieron a Jesús? ¿Verdad? Jesús decía, aquí hay alguien más grande que Moisés, aquí hay alguien más grande que Abraham, hablando de sí mismo, y estos hombres tomaron la decisión de rechazarlo. Imagínense qué arrepentimiento, ¿verdad? Qué dolor en el corazón. Yo no sé si se arrepintieron a tiempo, ojalá lo hayan hecho, no lo sabemos, pero fíjense qué malas decisiones, ¿verdad?, tomamos a veces en el camino, ¿verdad?, porque no tenemos en cuenta la voluntad del Señor. Pero, ¿verdad?, estas parejas, mira esta familia feliz cuando hacemos la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Porque a veces no todo es economía, ¿verdad? No todo es dinero, ¿no? Ese no debe ser el punto. El punto, ¿verdad?, de nuestras decisiones no debe ser la economía. El punto de nuestras decisiones no debe ser nuestra popularidad. El punto de nuestras decisiones siempre tiene que ser la voluntad de Dios. No es lo que me agrada, lo que a mí me hace sentir bien, ¿verdad?, lo que yo me siento cómodo. Siempre debe ser cuál es la voluntad de Dios. No lo que yo planeé, ¿verdad?, sino cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por esto debemos acudir a Dios y buscar su dirección. Como decíamos, el Señor nunca se equivoca y escoge lo mejor para nosotros. Él nos ama, ¿verdad?, y sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos lo que hemos soñado, lo que queremos, la felicidad que tanto anhelamos. A veces hay que tener paciencia, hay que saber esperar. Uno tiene muchos anhelos, los jóvenes tienen anhelos, matrimonios jóvenes tienen anhelos, ¿verdad?, sueños del corazón, y está bien, pero póngaselos a Dios. Porque, como decíamos, ¿verdad?, Dios sabe, ¿verdad?, que nos quiere dar el bien que esperamos. Y tenemos, ¿verdad?, también que recibir de Dios aquello que estamos esperando. Pero si tomamos decisiones fuera de Dios, no vamos a poder alcanzar aquello que Dios nos quiere dar. A veces Dios nos quiere dar honra, a veces Dios nos quiere dar respeto, a veces Dios nos quiere poner amor en el corazón, a veces Dios nos quiere un ministerio, ¿verdad? Pero a veces las decisiones que estamos tomando no permiten que esto actúe, ¿verdad?, en nuestra vida, y no permitimos que la obra de Dios, ¿verdad?, venga sobre nosotros. A algunos les quiere dar bendición económica también, ¿verdad?, pero a veces toman malas decisiones una y otra vez y entran en pobreza cuando Dios quería bendecirlos, sostenerlos, ¿verdad?, pero han tomado malas decisiones en el camino. Por eso es muy importante, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos lo que hemos soñado, la felicidad que tanto, ¿verdad?, anhelamos en Dios. Mira lo que dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijese Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. A veces creemos que Dios es malo, que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a traer sufrimiento, que Dios nos va a traer dolor, que Dios, ¿verdad?, va a hacer muchas cosas sobre nosotros, y entonces a veces no queremos buscar a Dios. Pero sabe que los pensamientos de Dios siempre son buenos. Aún los momentos difíciles, de dificultad, a veces hemos sufrido por hacer la voluntad de Dios. Pero sabe que yo le doy gloria a Dios cada vez que he sufrido por hacer la voluntad de Dios, cada vez que he sido contrariado, señalado, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que nos gocemos. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad?, a veces podemos pasar momentos difíciles haciendo la voluntad de Dios, pero sabe que no hay nada más lindo, porque eso trae recompensa, bendición, aquí en la tierra, ¿verdad?, y en el cielo, porque el Señor nos va a dar el fin que tanto anhelamos y esperamos, y así podremos ver el obrar de Dios, como decíamos al principio, en nuestra vida. Pero si estamos haciendo y tomando nuestras propias decisiones, será muy difícil, ¿verdad?, ver el obrar de Dios. Mire, ¿verdad?, el Señor es nuestro pastor. Usted sabe lo que dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor. El pastor es el que dirige, ¿verdad?, es el que le lleva, es el que le va guiando, es el que usted, ¿verdad?, permite y pone los ojos como hace la oveja, ¿verdad?, confiando que el pastor le llevará, ¿verdad?, a buenos lugares. Por eso David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Nunca le faltó nada a David. Si le faltó, ¿verdad? En algún momento yo creo que fue tomar buenas decisiones, pero eso es propio del corazón humano, ¿verdad? Y por eso él se acarrió tanto dolor, tanta tristeza, tantos problemas por haber tomado malas decisiones, David. Pero él sabía que estando en Dios y tomando las decisiones en Dios, él podía decir: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Nunca le faltó nada. Todas las veces que tomó decisiones en Dios, Dios siempre lo bendijo. Dios siempre estuvo con él, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Podemos descansar en Dios, haciendo la voluntad de Dios. Podemos confiar en Él, que Él hará, que Él obrará en nuestra vida de manera poderosa. Creer en Dios y confiar en Él es lo mejor que podemos hacer para asegurar nuestro futuro. Muchos de los que están recibiendo este seminario son muy jóvenes. Otros son de mediana edad, otros son mayores, pero saben que todos tienen futuro. Y creer en Dios y confiar en Él es lo mejor que podemos hacer para asegurar eso que está por venir, para que no perdamos nada de lo que Dios tiene en el futuro. Dios es como un piloto, ¿verdad?, que ve desde arriba las cosas que nos convienen y las que nos traen problemas. Dios sabe. A veces dice: no vayas por este lado. Y dice: no, pero si no pasa nada. No vayan por ese lado. No, pero si no pasa nada, nunca pasó nada acá. Y a veces vamos por el lado que Dios dice que no y sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Porque Dios está sabiendo de antemano todas las cosas y Él sabe cómo tenemos que obrar, cómo tenemos que hacer para recibir la bendición del Señor. Él, su mirada, ¿verdad?, es más alta que la nuestra. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus planes sobre nosotros son más altos que nuestros planes o lo que nosotros estamos viendo. He visto muchas personas perder la bendición de Dios por apurarse. He visto, ¿verdad?, muchas personas que frente a no saber esperar en Dios, ¿verdad?, por no confiar en Dios se adelantaron y sufrieron, ¿verdad?, consecuencias. Qué triste, ¿verdad?, esto, ¿no? Pero nosotros vamos a confiar en Dios. Nosotros vamos a creer en Dios y vamos a confiar en Él para asegurar el futuro nuestro, el futuro de nuestra familia y el futuro, ¿verdad?, de también nuestros hijos. Creer en Dios y confiar en Él es lo mejor que podemos hacer, queridos hermanos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. No debe ser lo que vemos en este mundo, la forma de tomar decisiones. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, nuestro entendimiento no debe estar conforme a este mundo, para que nosotros podamos comprobar que nuestro pensamiento esté en Dios, no en este mundo. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por darnos esta palabra. Esta palabra expresa 3 verdades acerca de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es buena, nunca es mala. Que es agradable para aquellos que están ejercitados en hacer la voluntad de Dios. Y sabe que es perfecta, no tiene errores. Así es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Es buena, Dice la palabra buena, mire, viene del griego ágatos, que significa algo que siendo bueno en su carácter es beneficioso en su efecto. La voluntad de Dios ya de por sí siempre es buena, porque Dios es buena. Y los efectos que produce en nuestra vida, por supuesto que son buenos también, ¿verdad?, trayendo bendición. El objetivo de Dios es darnos lo mejor para que disfrutemos de la vida plena que Cristo conquistó en la cruz. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Ese es el objetivo de Dios: llevarnos a bendición, llevarnos a lo mejor, darnos lo mejor. Y esa es la confianza en el Señor, en todo lo que Él hace, ¿verdad? También la voluntad de Dios es agradable, significa que es satisfactoria para que nosotros en todos los aspectos, ¿verdad?, Dios sabe qué es lo que nos gusta y de acuerdo a esto, ¿verdad?, nos escogerá lo mejor, de acuerdo a nuestro perfil, a nuestra necesidad. Cuando uno va a buscar esposa, ¿verdad?, la está buscando en el Señor. Dios sabe cuál es la correcta, porque nos conoce a nosotros mismos, ¿verdad?, y sabe qué es el complemento que nosotros necesitamos. Esta mujer de Dios, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, o este varón de Dios que te ha dado, tiene algo que tú no tienes, y eso es bueno. Pero cuando elegimos nosotros a veces, ay Señor, qué problema. Pero qué bueno, ¿verdad?, cuando nosotros podemos dejar a Dios, porque Dios ya nos conoce y sabe que tenemos necesidad y van complementando nuestras vidas en bendición. Mire qué lindo levantar los brazos, ser feliz.
Si usted está escuchando este seminario, lo está tomando con todas las ganas y está recibiendo al Señor, en un momento cuando terminemos, mire, vaya a un lugar aparte, levante las manos y dele gracias a Dios. Siéntase feliz de hacer la voluntad de nuestro Señor. No debemos temer confiar en Dios, porque Él nos conoce más que a nosotros mismos y nos dará lo mejor, lo excelente. Algunas personas temen someterse a Dios, su área sentimental, y piensan que Dios le dará lo opuesto a su deseo. Es que ya a mí me gusta, ¿verdad?, tener una esposa así, pero si le pido a Dios, Dios me va a dar cualquier cosa que yo no voy a querer, y yo por eso mejor le elijo yo y no dejo que Dios se meta en este asunto. ¡Qué error, hermanos! ¡Qué error! ¡Qué error! Cuando Adán, hermanos, necesitaba una compañera, Dios se la trajo a Adán. No dijo, yo voy a buscar, él buscó entre los animales y dice que no encontró nada. Y sí estaba buscando equivocadamente, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, tomando, ¿verdad?, en su costilla, hizo una preciosa mujer llamada Eva. En aquel momento, una tremenda bendición para Adán. Y fueron complementados. Y por supuesto que Adán era una bendición para Eva. Hasta ese momento todo estaba bien. No dejemos, ¿verdad?, que las cosas se arruinen por malas decisiones. Así que Dios, hermanos, no está puesto a lo que nosotros queremos. Dios sabe lo que queremos y lo que necesitamos. Y Dios sabe, ¿verdad?, darnos lo mejor y bendecirnos. Perfecta, también la voluntad de Dios es perfecta. Y viene del griego telión, que significa preparándonos para realizar el verdadero fin o propósito de nuestra existencia. La voluntad de Dios no solo trabajará, ¿verdad?, en lo que necesitamos, sino también nos preparará para cumplir con el fin, ¿verdad?, que el Señor, o propósito con el cual el Señor te ha llamado, me ha llamado y llamará a otros, con el ministerio de nuestras vidas, de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Entonces estamos para hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios, ¿verdad?, cumplir ese propósito, lo vamos cumpliendo cuando estamos caminando con la voluntad de Dios sometido al Señor. Por esto podemos entender que haciendo la voluntad de Dios desarrollaremos nuestro máximo potencial y tendremos una realización plena. Qué lindo, ¿verdad?, es conocer a Dios, qué lindo hacer la voluntad de Dios, confiar en Dios. Ya tenemos que desechar los pensamientos de este siglo, de este mundo, ¿verdad?, de nuestra experiencia, de la experiencia de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos. Ya tenemos que romper, ¿verdad?, con esas experiencias, porque ahora lo que tenemos que buscar es la experiencia con Dios, una experiencia con el Señor, y esa es la que tenemos que vivir y en la que tenemos que caminar, y para eso es importante hacer su voluntad, para que Dios pueda obrar. Dios obra cuando su voluntad reina en nuestra vida. Vamos a poder ver el obrar de Dios y los milagros de Dios. Déjenme orar con usted en esta clase para que el Señor le bendiga. Cierre sus ojos en el nombre del Señor. Y sabe que en algún momento, cuando usted pueda, levante sus brazos y dígale: Señor, gracias. Siéntase libre en la presencia del Señor para darle gloria y para bendecirlo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, oro con cada uno, Señor, de mis hermanos. Tremendo, Señor, hombres de Dios, que, Señor, están caminando en tu voluntad para hacer, Señor, tu obra, para aferrarse, Señor, a ti, sabiendo, Señor Dios mío, que tú eres bueno, y poniendo la confianza, Señor, la certeza de que tu voluntad, Señor, es agradable, es perfecta, es buena sobre nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de los estudiantes, que se conviertan en hombres y mujeres poderosas, que, Señor, su futuro pueda estar asegurado, Señor, en sus vidas, Señor, caminando en la voluntad del Señor. Y podemos decir, Señor, en esta oración, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Cuando nos dejamos pastorear por ti, Señor, tú nos bendices. Muchas gracias, Señor. Anhelamos poder predicar tu palabra, enseñar a otros acerca de tu voluntad, como lo hemos aprendido hoy, Señor. Gracias por usarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Qué bueno. Yo le pido que usted mande, ¿verdad?, a la Secretaría de la Iglesia, como testimonio que usted ha tomado esta clase, la palabra buena, agradable y perfecta. Estas tres palabras: buena,
agradable y perfecta que habla, ¿verdad?, como punto central, columna vertebral de esta clase. Quiero mandarles un rico saludo a cada uno, ¿verdad?, y un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Que esta palabra llene tu vida en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.